¿Nuevos alemanes? No hay problema, los hacemos nosotros. Esta es la leyenda de un afiche con un claro mensaje anti-inmigración diseñado por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, que en los últimos años ha logrado crecer en el electorado de ese país a partir de un discurso nacionalista y anti-inmigración. En las elecciones parlamentarias de 2017 sumó unos 6 millones de votos, lo que representó poco más del 12% del total de sufragios, y es un ejemplo más de los muchos de este tipo que se están dando en el resto de Europa. En los hechos, un partido ultra se fue colando en las preferencias electorales que antes dominaban sin mayores sobresaltos la Unión Demócrata Cristiana, de la canciller Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata. ¿Qué es lo que explica que la extrema derecha esté en ascenso en Europa? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan estos partidos? ¿Qué es lo que justifica su éxito? Bueno, vamos a conversarlo a partir de este momento con el doctor en Comunicación Política por la Universidad Libre de Berlín, el argentino Franco de Ledone, que es además coautor del libro El factor AfD, el retorno de la ultraderecha a Alemania. Franco, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por llamar. El tono, se darán cuenta los oyentes, yo lo decía recién, tú sos argentino, pero estás radicado desde hace varios años allí en Alemania, ¿verdad? Sí, hace 10 años vivo acá, 7 viví en Berlín, 8 viví en Berlín y 2, ahora bueno, me mudé al sur, a Baviera, pero bueno, sí, hace bastante tiempo que estoy en Europa, ¿no? ¿Cómo es un día como hoy allá? ¿Están de feriado también? Sí, feriado. Acá, digamos, Baviera es una región católica y se respeta estrictamente todo tipo de feriado que tenga que ver con la Iglesia Católica. Y por eso, bueno, es una excepción que acá encontré un restaurante barra cafetería abierto, pero en realidad hoy debería estar todo cerrado y cada uno en su casa pensando en la Pascua, ¿no? Muchas gracias, Franco, entonces también por hacerte un lugarcito entonces en este día especial. A ver, decíamos recién, tú sos consultor en comunicación, y bueno, y residís desde hace ya todos estos años, 10 años en Alemania, así que has podido también apreciar esta evolución que yo mencionaba recién en la última década, ¿no? Esta evolución que se ha dado en el sistema político. Hagamos, si te parece, una apuesta al día, ¿no? En los últimos años el espectro político han tenido lugar dos jugadores que eran bastante estables, bastante conocidos, ¿no? La Unión Demócrata Cristiana, de la canciller Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata. Y bueno, pero han surgido novedades, ¿no? Hay otros partidos políticos menores, otros que nacen y al poco tiempo de existencia se desintegran. ¿Cómo es a grandes rasgos la estructura del sistema de partidos alemanes de Alemania hoy en día? Sí, mira, te lo resumo más o menos rápido, después cualquier cosa me preguntas, pero digamos, hasta el año 2005, que es el año en el cual Angela Merkel se convierte en canciller, había una lógica bastante clara, ¿no? Digamos, los partidos de centro izquierda, sumado a los verdes, etcétera, presentaban un proyecto político que eventualmente podía gobernar o no, y del otro lado había un proyecto o una opción política conservadora liberal, ¿no? Con el partido justamente de Merkel y el de los liberales. Esas eran, digamos, las dos opciones que tenía el electorado y de alguna forma se iban alternando en el poder. Bueno, mira, hasta el año 2005 en Alemania, digamos, había dos proyectos políticos disponibles, digamos, el Partido Conservador y los liberales por un lado y la centroizquierda o la socialdemocracia junto con los verdes por el otro. Y Alemania votaba alternativamente, de alguna forma, digamos, por alguno de los dos proyectos. Luego, a partir del 2005, se da un fenómeno que no se había dado, salvo una vez sola en la historia, que es la generación de una gran coalición. Uh-huh. Una gran coalición es un gobierno conformado por los dos partidos mayoritarios, los dos más grandes, digamos, que en realidad deberían competir. Pero bueno, en una situación excepcional, Merkel comienza a gobernar con la gran coalición y se da que desde el 2005 hasta ahora, que pasaron, si no me equivoco, 14 años, 10 años fueron gobernados por esta gran coalición. Esto generó un impacto en principio negativo en la población porque lo que le quitó a lo largo del tiempo es la posibilidad de elegir o de optar entre dos proyectos políticos, porque si votabas a Merkel o votabas a la socialdemocracia, sabías que el gobierno luego iba a ser una alianza entre ellos dos, con lo cual casi que no podías elegir, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a crecer opciones alternativas. El Partido Verde, liberal, ya existían desde hace mucho tiempo, pero aparece un partido que era
que era nuevo, digamos, en el año 2013, que es el partido que vos mencionabas, Alternativa para Alemania, que en un principio era un partido meramente eurófobo de corte liberal y que con el tiempo se fue transformando, dándose cuenta que triunfaba en elecciones regionales a partir del discurso racista, xenófobo, digamos, cada vez más radicalizado a medida que pasaba el tiempo. ¿Cómo dirías Y que digamos, fue su...? en el año, ¿Sí? perdón, te digo lo último, en el año 2013 obtienen 2 millones de votos y 4 años después, en el 2017, la última elección federal, obtienen 6 millones de votos y se ubican en el Parlamento y ahí, digamos, como que ves que el tablero político entero alemán cambia para siempre, ¿no? Sí, claro, claro. No, iba a apuntar a eso, ¿no? A cómo había sido la evolución. Evidentemente tuvo un crecimiento muy importante. Ahora, antes de entrar en el fenómeno concretamente de Alternativa para Alemania, de AfD, y las particularidades también, las estrategias que ha utilizado y bueno, y qué explica ese éxito entonces en materia de votación y de que lo ha llevado a crecer, te quería consultar, Franco, por lo siguiente. A ver, tú participaste el 3 de abril pasado en un seminario que se tituló La democracia sigue vigente, que organizó la Fundación Konrad Adenauer aquí en Montevideo. Estuviste aquí disertando concretamente. Yo en ese momento tuve la oportunidad de escucharte. Y ahí analizaste este fenómeno de la ultraderecha alemana como uno de los ejemplos, ¿no?, de lo que está pasando en Europa. Sí. ¿Por qué es importante poner el foco en el crecimiento de los discursos de los extremos del espectro político? ¿Qué representan? ¿Estamos hablando de una nueva forma de hacer política o de entender la política? Bueno, es una muy buena pregunta, gracias, porque me ayuda a decir algo muy importante. A veces pareciera que nos interesa la ultraderecha simplemente porque es algo nuevo, porque dicen cosas raras o porque son radicales, digamos, y genera interés. Y eso puede ser que sea así. Ahora, lo relevante del crecimiento de estas ultraderechas, y acá te podría decir incluyo a toda Europa, pero también incluyo a determinadas expresiones como en Estados Unidos, actualmente en el gobierno, o en Brasil, por ejemplo, digamos, por mencionar ejemplos, lo que representa el crecimiento de estos partidos es que se está dando un cambio de consenso político y cultural que teníamos hasta ahora, es decir, determinados elementos en los cuales estábamos todos de acuerdo, que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen que ver con poder vivir en sociedad sin necesidad de discriminar o de expresarse, digamos, en contra de una raza o de una elección de cualquier tipo. Este tipo de expresiones lo que vienen a decir es que hay que volver hacia atrás, que hay que abandonar esos valores, que hay que retomar los valores de los años 50 o incluso de previos, y a partir de ahí generar de vuelta una sociedad, digamos, menos justa, donde la desigualdad sea mayor y donde, digamos, las opciones y las decisiones personales estén atadas al control social conservador o ultraconservador, ¿no? Y creo que ese es el gran impacto que tienen estas expresiones, y me da la impresión que en ese sentido están logrando fuertes cambios, al menos por lo que veo en Alemania, donde hay cosas que antes no se podían decir y hoy se pueden decir. Y con esto me refiero concretamente a expresiones racistas, xenófobas, digamos, que antes eran parte de una esfera muy privada y digamos, muy cuidada, donde nadie se tenía que enterar, y ahora se dicen a través de las redes sociales cualquier cosa, digamos, agrediendo al otro, agrediendo al diferente, etcétera, ¿no? Franco, pero una consulta. A ver, la ultraderecha no reniega de la política ni de la democracia, ¿no? Sino que apela al voto para transformar el sistema. ¿Estamos hablando de eso o es un partido antidemocrático directamente, por ejemplo, en el caso de la AfD? Sí, hola. ¿Me escuchaste la pregunta? Mira, voy a decir, sí, te escuché justo. En principio no reniega la democracia, en principio la democracia es un instrumento para crecer, digamos, pero como todo populismo, digamos, cuando hablamos de AfD hablamos de un populismo de derecha, lo que plantea es una digamos, crítica fuerte al sistema representativo, donde existe una élite política, digamos, que no representa los intereses de la gente, como ellos lo definen, ¿no? Una definición muy subjetiva de quién es la gente, así, en general. Es cierto que hay gente que se puede sentir más o menos representada, y es cierto. Tenemos de vuelta alguna dificultad con la comunicación. A ver ahí, si te escuchamos. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí sí. Sí, yo te escucho. Dale, ahora sí. No, te decía, y digamos, es una opción política, digamos, que se plantea como la defensora de los intereses de la gente, con una definición muy, muy amplia de lo que es la gente, ¿no? La ultraderecha crece en Europa y en particular en Alemania, que ha logrado un posicionamiento ante la opinión pública a partir de discursos xenófobos, racistas y anti-inmigración.
¿Qué es lo que explica que estos partidos estén teniendo tanto éxito? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza la extrema derecha? ¿Es un fenómeno que está completamente alejado de América Latina? Bueno, esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con Franco de Ledone, que es doctor en Comunicación Política por la Universidad Libre de Berlín, coautor del libro El factor AfD, el retorno de la ultraderecha a Alemania. Franco ha estudiado mucho sobre todo este fenómeno político que se ha dado allí en Alemania en particular. Franco, ahora sí, tenemos mejor comunicación, creo, ahora aseguramos la llamada. Estábamos hablando de el crecimiento de AfD, ¿no? El discurso que ha utilizado, pero sobre todo te quiero preguntar, a ver, tú decías recién que en las elecciones, el partido surge en 2013 y en las elecciones de 2017 ya tuvo un resultado destacado, ¿no? 6 millones de votos, estamos hablando de más de 12% del total de sufragios. ¿Dónde reside su masa de votantes? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué dirías al respecto? Bueno, es digamos, un electorado muy complejo, muy heterogéneo. Nosotros lo llamamos en el libro un electorado transversal, porque lo que hace es cortar a lo largo, digamos, el eje explicativo del voto, que es el eje izquierda-derecha, digamos. Nosotros tendemos a creer que la gente vota, digamos, porque tiene ideas de izquierda o ideas de derecha, y en este caso, digamos, esa explicación no funciona, porque a este partido lo vota gente que antes votaba a la derecha, pero también lo vota gente que antes votaba a la izquierda. Entonces, en algún punto se genera una especie de contradicción y nos quedamos, digamos, de alguna forma sorprendidos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un partido movilice a gente tan diferente? Y tiene que ver con que aparecen otros ejes explicativos o variables, ¿no? Como se dice en la universidad. Esas variables, digamos, tienen que ver, por ejemplo, con temas coyunturales, con temas como vos mencionaste ahí en la presentación, el tema de la migración, o más concretamente de los refugiados que llegaron a Alemania a partir de 2015 de manera muy copiosa, digamos. Pero sí, ese ahí tú lo mencionaste con un momento particular, ¿no? Un factor particular que incidió evidentemente en el crecimiento de este grupo, de este partido. El 2015, claro. Recordemos, claro, la canciller Angela Merkel fue cuando dijo: Alemania va a tener las puertas abiertas, va a recibir hasta 1 millón de refugiados, y eso generó todo un debate intenso en la sociedad alemana, ¿no? Lo que hizo, digamos, esa situación básicamente no fue que generó apoyos a la ultraderecha por la situación en sí, sino que lo que generó fue la activación de lo que se llaman marcos interpretativos o frames, digamos. Lo que hacía era, de alguna forma, legitimar el discurso de la ultraderecha, en el cual ya se venía diciendo que estaba en peligro la identidad alemana, ¿no? Y con la llegada de un conjunto de refugiados demasiado grandes, teóricamente, según sus apreciaciones, para el país, iba a generar, digamos, que la cultura alemana se viera afectada negativamente o que se viera de alguna forma reemplazada por la cultura foránea, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que generó fue una suerte de sentimiento de miedo o de activación, digamos, de la emoción, del miedo, donde mucha gente dijo, bueno, no sabemos qué está pasando, no sabemos, nadie nos dice cómo este problema se va a solucionar o no, pero, bueno, acá viene un helicóptero. Perdón. No hay problema, nosotros te escuchamos bien. Sí. Ah, bueno. Entonces, a partir de ahí, digamos, lo que se generó a partir de la llegada de los refugiados era que no estaba claro qué iba a hacer el gobierno con este problema. Y el único partido que hablaba del tema era este partido. Diciendo, digamos, obviamente ofreciendo una propuesta muy reduccionista, ¿no? Que decía, bueno, hay que cerrar la frontera, cosa que en Europa no se puede hacer, o es muy complejo de hacer, porque Europa, ustedes saben, es un mercado común sin fronteras internas. Con lo cual, digamos, a partir de ahí se generó toda una discusión en la cual los ultraderechistas se posicionaban, estaban en el centro del debate y tenían capacidad de empezar a hacer algo muy importante para entender su crecimiento, y es empezar a correr los límites de lo políticamente correcto. Es decir, empezar a decir lo que nadie se animaba a decir hasta ahora. Y muchas de esas cosas era lo que mucha gente pensaba o intentaba, digamos, de alguna forma expresar, y por primera vez un partido lo decía. Lo que pasa es que decir lo que no se puede decir no significa necesariamente que estás diciendo la verdad o que estás diciendo algo correcto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, este partido empezó a crecer y empezó a tener mucha visibilidad y muchos apoyos, insisto, de sectores de izquierda o de derecha, indistintamente,
que les permitía, digamos, llegar a lo que vos decías antes, los 6 millones de votos de 2017, ¿no? Un aspecto que también, hablando de quienes lo empezaron a votar, ¿no? Un aspecto que tú mencionaste cuando hiciste tu disertación aquí en Montevideo, fue que lograron captar también el voto de gente que antes no votaba, ¿no? Claro, bueno, esa es otra de las características muy relevantes que también se puede llevar a otras ultraderechas de Europa, y es la movilización del desencantado político, es decir, aquellas personas que piensan que la política ya no les ofrece soluciones, que los políticos piensan solamente en sí mismos y en su carrera personal. Este partido les ofrece una alternativa porque ellos se presentan como diferentes a la vieja política, digamos, como una forma cercana al ciudadano para ofrecerle determinadas propuestas o soluciones o lo que sea que digan, y en ese sentido, digamos, gozan de alguna forma del beneficio de ser nuevos, de la novedad, ¿no? Cosa que con el tiempo ese beneficio se va erosionando, porque, digamos, el desencantado luego en gran parte se vuelve a desencantar, porque las cosas no funcionan por arte de magia. Y teniendo en cuenta, digamos, que en un país como Alemania, donde el voto no es obligatorio, movilizar desencantados es un impacto muy grande, porque modifica la torta, digamos, el porcentaje, quiero decir, de bancas que recibe cada partido, y a partir de ahí, digamos, generar un impacto muy fuerte en términos institucionales. Ahora, en términos simbólicos, y me parece que es lo más relevante, después de tantos años, que aparezca un partido nuevo, con muy poco presupuesto, y movilice 1.200.000 personas, que es justamente el número que lograron movilizar en la última elección de 2017, es un golpe al resto de los partidos, digamos, porque ¿dónde los deja parados a ellos? ¿Por qué ellos no pueden movilizar a esa gente? ¿Por qué no pueden convencerla? Y en ese sentido, digamos, es lo que, tal vez una de las primeras preguntas que me hiciste, se empieza a dar un cambio en la forma de hacer comunicación en política en Alemania, ¿no? Donde hay que empezar a pensar, tal vez, la forma de comunicarse y dialogar con los ciudadanos de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a entrar en ese punto ya enseguida, pero quería consultarte, tú mencionaste como un factor a tener en cuenta lo que había pasado en Alemania en 2015 con los inmigrantes concretamente, y cómo estaba instalado el tema en la sociedad, y a partir de eso cómo ellos empezaron a animarse a decir cosas que no se estaban diciendo. ¿Hay algún otro aspecto en ese sentido que de contexto que tengamos que tener en cuenta, de también en qué contexto creció AfD? Bueno, además de eso, digamos, aparece, creo que lo mencioné al principio, pero muy al pasar, el tema de la Unión Europea, ¿no? Digamos que eso nos ocupa justamente ahora, en un mes creo que hay elecciones, y un mes o 5 semanas, y la Unión Europea en Alemania, digamos, desde el inicio existió un consenso muy amplio de que era algo positivo, porque la Unión Europea lo que representa para muchos, es la paz, digamos, la tranquilidad de que digamos que no va a haber más guerras y que los conflictos se van a resolver en la mesa de negociaciones. Esa es, digamos, la base simbólica política de la Unión Europea. En Alemania esto siempre fue apoyado desde el principio, y era la primera vez que aparecía un partido, como es AfD, que cuestionaba esta idea, que cuestionaba la Unión Europea, que decía que la Unión Europea perjudicaba a Alemania desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista político. Y en este sentido, digamos, mucha gente que tal vez no tenía esta idea, empezaba a ver a la Unión Europea como el chivo expiatorio de algunos problemas, o incluso de problemas que todavía no existían, pero que podían existir. Y acá tenés otro elemento importante de este partido, es la utilización de la idea de que existe una amenaza latente o un peligro posible que no existe, pero que puede existir, y a partir de ahí generar miedo, generar incomodidad y generar esta necesidad de votar algo diferente. Entonces, este partido, digamos, con la opción de ser el único partido eurófobo, lo que hizo fue incorporar a todos aquellos, no desencantados, pero sí decepcionados de alguna forma con el gobierno, con la situación política, y digamos, lograr a partir de ahí capturar ese voto castigo o voto bronca, como decimos en el sur, ¿no? Ese sería, digamos, un segundo elemento. Y un último elemento que me parece bastante relevante, que tiene que ver con lo de los refugiados, pero va un poco más allá, y es un poco de descontento con esta política continuada de hacer gran coalición una tras de la otra, es decir, de formar un gobierno entre el partido de Merkel y el Partido Socialdemócrata, porque eso, digamos, generaba decepción en mucha gente que no tenía una alternativa para votar, y justamente encontraba, valga la redundancia del nombre, la alternativa para Alemania,
para decir al menos que querían algo diferente, no necesariamente que apoyaban las ideas de este partido. ¿Me explico? Claro. Entonces a partir de ahí, digamos, aparecía esta decepción que este partido se permitía capitalizar. Por eso en el libro le llamamos expertos en capitalizar el descontento, que es algo también que hacen la mayoría de los partidos de ultraderecha en toda Europa, ¿no? Franco, ahora sí quiero preguntarte, porque también es el fenómeno que has estudiado, la estrategia de comunicación que utilizó Alternativa para Alemania, AfD. Tú decías recién, bueno, lo hizo además con bajo presupuesto y logró movilizar una cantidad de gente que los partidos más tradicionales no lo estaban logrando hacer. Y ahora podríamos ver en quienes están siguiendo la transmisión en perspectiva.net, por ejemplo, podían ver algunos afiches que formaron parte de las campañas de AfD, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo describirías la estrategia de comunicación que utilizó este partido? Bueno, en principio yo te diría que es uno de los partidos que mejor entendió la comunicación política en este siglo y que mejor la aplicó en Alemania, al menos hasta ahora. Esto puede cambiar y, digamos, estamos viendo las campañas actuales de la Unión Europea que tal vez perdieron un poco de el norte, quiero decir. Es decir, qué les conviene y qué no les conviene hacer y decir a la ultraderecha. Pero, digamos, hasta esa elección, en esos carteles que están viendo, imagino que están viendo el de la mujer embarazada, sí, o el de la otra señora que tiene su hijo, que casualmente es una candidata. El de la mujer embarazada era el que yo decía, el de la mujer embarazada era el que yo mencionaba en la introducción, ¿no? Que dice, nuevos alemanes, no hay problema, los hacemos nosotros. Ahí pone el énfasis, ¿no? Claro, y ahí aparece una señora, ni siquiera se ve quién es, no se ve su cara, sino que se ve simplemente la panza de embarazada de 8 meses. Y, digamos, básicamente lo que hace este partido es tomar determinados valores, que son valores muy amplios, que son valores, digamos, donde contra los cuales nadie se puede poner, nadie se puede posicionar, mejor dicho, que tiene que ver con el respeto, con la familia, con el cuidado de los hijos, con el miedo al futuro, ¿no? Y a lo que puede pasar, la inseguridad, digamos. Y a partir de ahí se adueñan de esos valores y los presentan dentro de un marco en el cual vos tenés que posicionarte a favor o en contra. Y claramente no tenés muchas opciones, ¿no? Y digamos, de alguna forma eso es una manipulación del discurso político, porque lo que está oculto atrás de ellos son medidas muy concretas que si te las presentaran de manera desnuda, ¿vale? Digamos, de alguna manera, posiblemente estés en contra. Digamos, vamos a un ejemplo concreto. Esto de los alemanes los hacemos nosotros, no hay ningún problema, o el otro de la señora con su hijo en brazos que dice, ¿y usted cuál es su razón para pelear por el país? La mía es esta que tengo en brazos, obviamente mi hijo. Digamos, lo que está detrás de ello es un discurso claramente xenófobo, antimigratorio, discriminador, en el cual, digamos, se pone al inmigrante como el enemigo de los alemanes, como una competencia por los recursos disponibles del Estado alemán, del Estado de bienestar alemán, que según muchos sectores, digamos, estaría en peligro, ¿no? A partir de esta llegada de inmigrantes. Y, digamos, una de las grandes razones por la cual la inmigración tendría sentido es porque Alemania tiene un crecimiento vegetativo desde hace muchos años, es decir, una pirámide poblacional invertida donde no hay gente joven, y entonces dice, bueno, con la inmigración esto se va a recuperar, y lo que quiere decir este partido es, bueno, no, si hace falta, no sé, tendremos más sexo y tendremos más hijos, ¿no? Pero, digamos, no hace falta los inmigrantes. Una cosa ridícula, digamos, que no se sostiene bajo ningún punto, porque si no pasó hasta ahora, ¿por qué va a cambiar? Pero que alimenta la imaginación colectiva de decir, bueno, los problemas se pueden solucionar de otra manera o de esta manera rara que nadie entiende, pero que, digamos, existe. Los otros partidos ni siquiera se preocupan del tema. Y a partir de ahí, digamos, este es un partido que logra hablar de las preocupaciones de la gente sin ofrecer solución alguna, más allá de estas propuestas de alguna forma muy vagas, muy amplias, pero que se adjudican ese beneficio de ser el único partido que habla de esos problemas, porque pasa que el resto de los partidos o lo mencionan de manera elíptica o lo mencionan de manera muy complicada, o no lo mencionan, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, este partido obtiene esta ventaja y digamos, logra adueñarse de la idea, somos el partido del sentido común, el partido de la gente pequeña que no tiene voz
y que nadie escucha en Alemania, ¿no? Hay otro afiche muy gráfico también que tú manejaste en tu presentación aquí, que es una composición con dos imágenes, ¿no? A la izquierda se ve la foto de un niño refugiado y ahí la leyenda dice falsificación, y a la derecha la de un grupo de hombres refugiados con cara de enojados y demás, donde dice la verdad, ¿no? Como que se vende un discurso, cuestionan, ahí van al punto de que se quiere vender la imagen de la inmigración como los pobres niños, y sin embargo, dice AfD, bueno, este es el problema que nos viene cuando llegan cantidad de hombres con cara de pocos amistosos y quieren llegar a robarnos el trabajo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí aparece un elemento, digamos, que se puede decir que es un segundo factor muy relevante para entender el fenómeno de la ultraderecha, y es la lucha contra de alguna forma, los núcleos de poder, ¿no? En este caso estamos hablando del tema de la información y básicamente del tema de los medios de comunicación. Digamos, los medios de comunicación son enemigos de la gente, según esta concepción de la ultraderecha, en el sentido en que están defendiendo posturas mentirosas, como estas que está describiendo, pero también que están defendiendo intereses que no son los del pueblo, sino que son los de las otras élites, la élite política, la élite económica, etcétera, o de los bancos, y que se convierten de alguna forma en los mercenarios del poder, ¿no? Entonces ahí aparece una discusión muy grande que tiene que ver con el rol de la prensa, que desde el punto de vista de la ultraderecha simplemente es una voz del sistema, y ellos plantean la necesidad de tener voces alternativas o de alguna forma tratar de sortear este cerco informativo de la prensa, etcétera, y a partir de ahí, digamos, aparece mucho el uso de las redes sociales y de la propia fuente de información, ¿no? Del Twitter, del Facebook, de informarse a través de las cadenas de WhatsApp, de los blogs, etcétera. Incluso aparecen algunos medios de comunicación, digamos, muy cercanos al partido, y generan una suerte de comunicación interna, o digamos una especie de fenómeno endógeno, donde todos se escuchan con todos diciendo lo mismo, y básicamente sin tener ningún tipo de pensamiento crítico o de ideas contrarias, porque o bien no acceden a ellas porque no consumen esos medios, o bien consideran que esos medios de comunicación están mintiendo ya de entrada, con lo cual no se evalúa lo que se dice en esos medios, sino que directamente se los descalifica por el mero hecho de provenir de esa fuente. Entonces, a partir de ahí, pareciera que este partido lo que genera es un discurso muy homogéneo y muy sostenido, digamos, en un grupo cerrado de militantes, que se reproduce en estas redes alternativas, ya, insisto, a través de Internet u otros medios de comunicación alternativos, y que genera, digamos, la sensación de que, bueno, estamos todos de acuerdo, somos una masa crítica, podemos acá generar un cambio, ¿no? Y de esta forma, digamos, no tiene ningún tipo de erosión externa, y a partir también de la incapacidad de muchos medios, y acá viene la crítica real hacia el sistema de medios de comunicación, ¿no? La incapacidad de muchos medios de observar este fenómeno, de no entrar en los frames o en los marcos que estos partidos plantean, lo que se genera es una centralidad muy importante, donde la mayoría de las discusiones sobre los temas clave de la ultraderecha, como por ejemplo migración, se dan en los términos a los que la ultraderecha les conviene. Con lo cual, digamos, lo que estamos haciendo es agrandando un fenómeno que tal vez en términos normales no tendría un peso tan grande. Claro, te entiendo. Sí, imagino que ha sido todo un debate también en la prensa alemana de cómo cubre este tipo de fenómenos, ¿no? Tú lo decías al comienzo también, lo novedoso también y el discurso rupturista que tenían en decir cosas que antes no se estaban diciendo, hace que los medios también al principio le empiecen a dar de alguna forma más cobertura, y quizás hasta una cobertura desmedida en relación a lo que podían significar en la población realmente ese tipo de sentimientos, ¿no? Sí, pero a su vez ahí le da propaganda para dar a conocer más sus ideas. Claro, le dan espacio, que es justamente lo que buscan. Por eso también a veces provocan, a veces dicen cosas, digamos, que rompe un poco los tabúes, ¿no? Pero digamos, ese es un debate, te iba a decir, muy relevante en Alemania, o muy importante, pero también en otros países de Europa, con la aparición de estos partidos, digamos, con estos partidos diciendo determinadas cosas que tal vez en otras épocas no eran plausibles o no se podían decir, porque los periodistas
en tu caso, ¿no? Digamos, tu profesión, digamos, están obligados a reflexionar qué y cómo cubrirlo, porque están en una especie de línea roja o de línea muy delgada entre informar y ver que un hecho X es noticiable y se puede convertir en algo interesante para el público, o ser utilizados, ser, digamos, manipulados o digamos, convertirse en un vehículo de ideas y de, digamos, de pensamientos que no necesariamente aportan algo nuevo y que no tienen que ver con el criterio de noticia o el criterio periodístico para reproducirlo luego en los medios, digamos, convertirse sin querer en un vehículo de la propaganda de ese partido. Y a partir de ahí, digamos, en Alemania no hay una discusión, no está la discusión resuelta, quiero decir, no está claro, bueno, qué es lo que hay que hacer, hay que decir todo lo que dicen, hay que ignorarlos, hay que simplemente darles un lugar como una campana de las otras o no. Entonces, insisto, este es un tema que se empezó a discutir no hace mucho, hace un par de años, cuando AfD realmente pasó a ser un partido más relevante y con más peso, pero que todavía no está resuelto y que cada periodista o medio lo resuelve en función de sus, digamos, de lo que van analizando, digamos, en el día a día, dependiendo de la noticia, dependiendo de la discusión que se está dando. Franco, un aspecto que quizás debí preguntarte antes, pero que no me parece menor. ¿Preocupa hoy en día las semejanzas del discurso de AfD con el nacionalsocialismo? ¿AfD reivindica directamente el nazismo o se ve como un fenómeno totalmente nuevo o distinto? Sí, no reivindican oficialmente nada de eso. No, digamos, tienen una política de impedir que miembros o digamos, antiguos miembros de partidos de ultraderecha, identificados, digamos, partidos viejos de ultraderecha, ingresen al partido, pero, digamos, eso está todo, digamos, en la parte oficial, en la parte del estatuto, digamos, escrito. En la parte real, en el día a día, existen contactos muy fuertes entre organismos de derecha, de ultraderecha, organismos, digamos, xenófobos, como el movimiento identitario, u otras formaciones claramente racistas. Existen esos contactos, hay políticos que eran miembros de esos clubes o que tenían que ver con esos clubes, hay también muchas expresiones en público que tal vez no salen en los medios más grandes, pero que están en las manifestaciones o en algún tipo de acto político que realizan donde claramente hay una conexión y donde claramente se defienden algunas cuestiones, digamos, nacionalsocialistas, ¿no? Como decir, bueno, que no era tan grave o que es un pedacito de la historia que a nadie le importa, pero Alemania hizo muchas cosas más grandes que eso durante otros años, etcétera. Bueno, una suerte de justificación solapada o de digamos, achicar un poco, digamos, los efectos negativos. Uh-huh. Franco, ya para ir redondeando, ¿el sistema de partidos tradicionales tuvo alguna respuesta a partir de ver que la estrategia de AfD estaba siendo tan exitosa? ¿Ves alguna respuesta de ese lado? Perdón, pero no escuché la pregunta. No, te decía si estás viendo que el sistema de partidos tradicionales está empezando a dar alguna respuesta a lo que es el éxito, digamos, entre comillas, que está teniendo AfD, por ejemplo, y el discurso de AfD. ¿Ves algún cambio en ese sentido? La verdad es que sí, mira, es un problema grande para Alemania porque los partidos, especialmente los mayoritarios, siguen siendo incapaces de responder a este fenómeno. Aparece un par de partidos tal vez más nuevos, como más nuevos no, pero quiere decir con ideas más nuevas, como los liberales y los verdes, que tal vez están pensando la política de otra manera, que se permiten flexibilizar la comunicación. Tal vez lo logren luego el partido de Merkel cuando Merkel se retire, ¿no? Con un nuevo liderazgo. Vamos a ver, pero en principio, digamos, tienen un problema grande porque son estructuras tan fuertes y tan duraderas en el tiempo que tienen capacidad para flexibilizarse. También los contenidos y también la forma de comunicación. Y a partir de ahí, digamos, les cuesta expresarse en contra de AfD de una manera inteligente y eficiente. Lo que tiene AfD, y por eso ahora, digamos, no está tan fuerte como antes, es el problema interno, digamos. Es un partido que tiene muchas internas, que tiene, digamos, diferentes grupos que pelean por el poder y también tiene digamos, un manejo muy desprolijo de sus finanzas, un manejo casi, te diría, corrupto en algún punto de sus finanzas, del financiamiento político, y eso lo pone, digamos, con un frente judicial muy complicado que los perjudica, digamos,
de cara a la opinión pública y termina, digamos, generando problemas luego en el aspecto electoral. Pero digamos, estos problemas no vienen de fuera, no vienen del resto de los partidos por competencia partidaria, sino por los propios errores, ¿no? Franco, ya para ir terminando, bueno, nos quedaría hablar muchísimas cosas, quizás en otro momento volvamos sobre ellas. Por ejemplo, el planteo que ha hecho AfD en su momento del Dexit, así como estamos hablando del Brexit en el Reino Unido. Bueno, han manejado la propuesta del Dexit, o sea, que Alemania saliera de la Unión Europea o que la Unión Europea promover que se disolviera, ¿no? Pero quiero consultarte para ir terminando ya, un poco a partir de también que de cara a lo que son las elecciones europeas ahora para el Parlamento Europeo, ¿qué chance tiene la AfD? Bueno, tiene buenas chances de sacar más de, digamos, 2 dígitos, de sacar más de 10%. Las encuestas así lo indican. Tienen, digamos, con esto la posibilidad de, entre todas las ultraderechas de todos los países de Europa, transformarse, digamos, en el tercer grupo parlamentario más importante del Parlamento. Es decir, imagínate que la tercera fuerza, o la cuarta, digamos, estar peleando ahí, sea una fuerza que quiere disolver la Unión Europea. Son todos euroescépticos, entonces es casi contradictorio y es un golpe político muy importante. Ahora, si lo analizás desde el punto de vista de las expectativas de este partido en Alemania, no les va a ir tan bien. Ellos creían que iban a sacar el 20% o más, y evidentemente por estos problemas que te mencionaba en la pregunta anterior del financiamiento, de la corrupción interna, etcétera, posiblemente no lleguen a ese número ni se acerquen, ¿no? Digamos, como muchos sacarán 12, 13, 4, a lo sumo 15%. Entonces, en ese sentido, digamos, han hablado de más. En noviembre han dicho, bueno, vamos a sacar la mejor elección de la historia, 20%, etcétera. Y, digamos, cuando uno plantea las expectativas tan altas, genera un ancla cognitiva, digamos, demasiado elevada, y a partir de ahí cualquier resultado inferior termina siendo evaluado como algo negativo, ¿no? Y posiblemente esto es lo que le pasa a este partido ahora en mayo próximo, ¿no? Claro. Franco, ya para ahora sí, para cerrar, te hago una última pregunta. Tú estudiaste este ejemplo en particular, pero no dista de lo que pasó en otros países de Europa con ejemplos similares de cómo creció la ultraderecha en el último tiempo. Con tu nacionalidad argentina también, imagino que estás también siempre pendiente de la política de este lado del Océano Atlántico, ¿no? Entonces te pregunto, ¿ves que este fenómeno que se está dando en Europa puede tener de alguna manera su correlato aquí en América Latina? ¿Qué conclusión sacarías de lo que ha sido tu trabajo estudiando este tema en particular, a partir de los libros que has escrito, de qué aspectos tiene que tener el sistema político y los ciudadanos en general, o sea, estar alerta o no para percibir este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, bueno, sí, existe claramente elementos, digamos, que se repiten, elementos que vemos en Sudamérica, que vemos en diferentes regiones. Ayer leía, por ejemplo, sobre India, donde están pasando cosas similares y que tienen que ver mucho con la desinformación y con nuestra capacidad para tener un pensamiento y una lectura crítica de lo que consumimos en ese sentido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que prestar atención siempre cuando hay discusiones políticas por elecciones, pero también en general cuando consumimos información, y acá no solamente hablo de medios de comunicación, ni hablo tampoco solamente de redes sociales, hablo también de los que nos envían nuestros familiares, nuestros amigos por la mensajería instantánea, ¿no? Donde enseguida recibimos un artículo o una imagen y por provenir de esa fuente confiable, que es tu propio papá, tu hermano, etcétera, crees que es cierto, crees que digamos que tiene algún tipo de valor real en términos informativos, y a partir de ahí, digamos, nos intoxicamos de información que muchas veces está manipulada, está mal presentada por negligencia o por intención, y a partir de ahí, digamos, lo que generamos son valores y lo que generamos, digamos, son posiciones políticas que no necesariamente están fundamentadas en elementos reales, ¿no? O en elementos verídicos, o verdaderos, mejor dicho. Entonces, a partir de ahí, lo que yo diría, para evitar que esto crezca, para evitar que estas opciones políticas, digamos, obtengan peso, digamos, importante en las elecciones y que a partir de ahí tengan posibilidades de gobernar eventualmente, lo que hay que es intentar tener una visión crítica, intentar, digamos, no consumir cualquier información por el hecho de venir en un formato que parece una noticia, y a partir de ahí, digamos, generar un pensamiento crítico, un pensamiento un poco menos espontáneo, quiero decir, para evitar caer en estas trampas, ¿no? Estas trampas cognitivas que nos plantea las ofertas como la ultraderecha, como cualquier extremo, ¿no? Y tratar de
pensar mejor las decisiones políticas que tomamos a la hora de ir a las urnas. Franco de Ledone, doctor en comunicación política, argentino, radicado desde hace 10 años en Alemania, coautor del libro El factor AfD, el retorno de la ultraderecha a Alemania, también creador del blog, que se los recomiendo, eleccionesenalemania.com. Normalmente acá de este lado del Océano Atlántico no estamos acostumbrados a seguir tan de cerca la política alemana en español, ¿no? No tenemos posibilidad de consumir tanta información en español en particular sobre lo que ocurre en Alemania, así que es un buen aporte el que haces ahí también desde el blog Elecciones eleccionesenalemania.com. Franco, muchas gracias, gracias por habernos atendido en esta tarde tuya, en esta mañana de aquí nuestra, y te mandamos un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa volvemos a estar en contacto luego de las europeas. Ahí está. Gracias por todo a ustedes. Va a ser una buena oportunidad para volver a charlar. Gracias, que pases bien. Chao, chao.